¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, 4:05 minutos. Mi nombre es Daniel Fajardo, como siempre me da muchísimo gusto que nos acompañen. Y el día de hoy tengo un invitado muy especial que nos va a hablar un poquito acerca de lo que es la inteligencia artificial, que es un tema pues bastante polémico porque en realidad no sabemos bien a qué se refiere este tema. Y bueno, en este espacio que cedemos a Ibero Puebla, nos va a platicar un poquito acerca de esto. Pero bueno, dinos tu nombre y platícanos de qué licenciatura egresaste. Sí, yo soy Guillermo Yedra Doria y estoy estudiando todavía la ingeniería en biomédica. Uh-huh. Y en parte de la ingeniería biomédica tenemos unas materias que son más enfocadas en inteligencia artificial. Uh-huh. Entonces ahí es donde vemos un poco más sobre este tema y cada vez indagamos más sobre esto. Oye, ¿qué es la inteligencia artificial? Pues definir como tal la inteligencia artificial es un poco complejo porque tendríamos muchas polémicas. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Es normal, por ejemplo, que un animal demuestre comportamientos muy peculiares, como son sentimientos, en el caso de un perro, cuando está enojado, cuando está sentido, cuando está muy feliz. Y describir que una inteligencia sería solamente poder tomar decisiones es un poco complejo, porque entonces estamos dejando a un lado a los demás, a otros seres vivos, ¿no? Entonces, para ponerlo más en contexto, que podamos en este espacio entender un poquito más, podríamos definirlo como es algo que nos ayuda a resolver problemas complejos como tal, ¿no? Que a nosotros nos costaría muchísimo tiempo, mucho trabajo, mucha dedicación, y una computadora lo haría en cuestión de segundos o días, podríamos ponerlo así. Oye, ¿y cómo cabe el humanismo que maneja la Ibero en este tipo de temas, ¿no? Porque son ya temas 100% tecnológicos, ¿no? Y pues la Ibero también tiene espacios para este tipo de licenciaturas donde se trabaja este tipo de actividades, ¿no? Pero ¿cómo cabe el humanismo en este tipo de labores? Bueno, pues tenemos una materia, que bueno, es un ARU, le dicen en la Ibero, que es sobre biotecnología y ética en la modernidad. Y bueno, ahí es donde tocamos estos temas, de qué pasaría si nosotros metemos mucho la inteligencia artificial, mucho la tecnología, cómo nos vamos deshumanizando como tal nosotros, ¿no? Y es como una polémica porque a la vez hay pensamientos que dicen, sí, estaría bien, y hay pensamientos que dicen, no, pues está mal, porque ya dejamos de hacer lo que somos ahorita, ¿no? Este conjunto de cosas que nosotros nos dan esta personalidad, pues nos vamos poco a poco deslindando de ellas. Entonces es algo un poquito complejo, pero al final te das cuenta que puedes hacerlo, sí puedes hacerlo, pero debes de tener tu propia ética y una ética que sea también aceptable para los demás. No puedes hacer algo que pueda dañar a otra persona, porque también no está permitido hacer eso. Oye, eso me encanta, ¿no? Porque sí es una visión porque ya te vas sin límites, te vas trabajando todo de lleno, pero siempre con ese freno, ¿no? De como dices, ¿no? O sea, Sí. bueno, pues voy a explorar sin límites, pero no llegar hasta un punto donde yo mismo genere una deshumanización a través de la tecnología. Exacto, sí. Sí, es lo que también la de Ibero ha inculcado mucho. Está padrísimo. Ahora platícanos un poco acerca de tus proyectos. ¿Qué tipo de proyectos has desarrollado? Bueno, pues mira, yo comencé desde quinto de primaria a hacer proyectos con Lego Mindstorm y poco a poco he ido evolucionando hasta ya hacer cosas más profesionales. Actualmente me dedico a hacer puros sistemas de vuelo para aviones y drones también. Y me especializo mucho en esa área y bueno, también implemento parte de inteligencia artificial para hacer predicciones de posibles ubicaciones con GPS, hacer que si estamos en un punto y queremos viajar a otro extremo, en el caso del dron o en el avión, cómo podíamos llegar a ese punto sin gastar tanta energía, o sea, haciendo más eficiente el sistema. Oye, pero eso lo haces estudiando todavía. Sí, todavía lo sigo. ¿Y qué vas a lograr cuando ya termines? Digo, porque se me hace, o no sé, a lo mejor dicen, es facilísimo, ¿no? Yo lo veo algo fantástico. Decir, oye, pues ya manejo todas estas cosas para aviones, drones y... Sí, o sea, me ha llevado mi tiempo, bastante tiempo. Llevo trabajando en lo de los drones y aviones 5 años, pero pues ahora sí que esto es a prueba y error. O sea, no hay nada, ni un manual donde te venga y te diga exactamente cómo hacerlo, ¿no? Entonces, esto implica gastos, que obviamente que si estamos hablando de un dron, pues se estrella el dron a veces, o se caiga, o se pierda señal, o se pierda. Entonces, conforme van pasando el tiempo, te vas dando cuenta de cómo puedes ir mejorando poco a poco más el sistema y hacerlo más robusto, cada vez más. Oye, ¿y dónde te imaginas trabajando en 5 años? Vamos a pensar, ¿cuál es tu máximo para trabajar? Pues yo desearía tener mi propia empresa, dedicado precisamente a esta área de investigación y también a otros proyectos que tengo en mente.
y pues básicamente me veo con una empresa a un futuro. Ajá. Ahora, con respecto a los proyectos actuales, ¿has trabajado, me estabas comentando fuera del aire, en el IDIT, que digamos sería como el recurso que la Ibero te ha dado para poder desarrollar todo tu talento? Sí, claro, claro. Platícanos un poquito de lo que trabajas en el IDIT. Bueno, en el EDIT, pues hay cosas que por privacidad pues no puedo contar del todo, pero sí hay algunos proyectos que son muy interesantes. Por ejemplo, he hecho sistemas de control para hornos de vitrofusión también, que lo más importante es regular la temperatura en esos hornos para que el vidrio no se rompa. Entonces, para los que no están familiarizados con con un horno de vitrofusión, es básicamente es un horno donde metes tú un yeso con una figura y le pones vidrio encima, y dependiendo de la escala de temperatura va tomando el vidrio una forma hasta que ya llega a quedarse completamente sólido. O sea, es el arte de hacer con vidrio, pues, figuras con vidrio. Oye, ¿cómo ves la industria de la inteligencia artificial en México? ¿Cómo vamos en comparación, bueno, solo como país y en comparación a otros países del mundo? Yo, bueno, comparándolo con otros países, pues, sí, a mi punto de vista, creo que todavía estamos muy, muy por abajo. O sea, sí tenemos algunas ideas y sí hemos concretado algunas, pero como que nos falta un poquito más, nos falta como no tener tantas limitancias en el sentido de la información, porque a veces es muy costoso conseguirla. Y bueno, los libros también de la inteligencia artificial hay unos que son muy complejos y salen demasiado caros, y luego estar consiguiéndolos físicamente o electrónicamente cuesta mucho trabajo. Pero bueno, siento que poco a poco hemos ido evolucionando en ese aspecto, o sea, hemos ido aumentando más de la capacidad para ir haciendo cosas más sofisticadas, como en el INAOE, por ejemplo, que es una organización igual que tiene bastantes cosas, varios recursos, y han hecho varias cosas interesantes. Oye, y con miras a mediano plazo, vamos a pensar, ¿qué cosas podríamos lograr en nuestro país ya con un área de inteligencia artificial un poquito más madura? O sea, que de repente ya creciera esta industria, hubiera más egresados que se dedicaran a la inteligencia artificial, porque hago un paréntesis, él comenta la parte de investigación, que es un talón de Aquiles de nuestro país bien fuerte. Yo creo que por eso no ha avanzado tanto, porque como dices, es un proceso de investigación para poder llegar a esto, ¿no? Pero vamos a suponer que hubiera en nuestro país, se inspirara más gente para investigar, y entonces se abriera un poquito más esta parte de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que podríamos hacer que ahora no hacemos con inteligencia artificial? Bueno, pues mira, algo que me he dado cuenta también estando conviviendo con otros compañeros es que tienen unas ideas que literal, si las escuchas te vuelan la imaginación, ¿no? Y pues en el área médica, por ejemplo, que aquí no hay mucha implementación de inteligencia sobre el área médica, podríamos diagnosticar más fácil al paciente, en este caso, ¿no? Hablando parte de mi carrera. Entonces, algo padre de eso sería diagnosticar más rápido y así atender a más personas. O sea, poder como tener amplias variedades en el cual si llegara un paciente pues tal vez muy grave, pues ya lo tiene una persona física, pero tal vez pacientes que no sean muy graves en cuestión de síntomas y así, que las diagnostique una computadora, pero esta computadora ya estaría muy bien entrenada y sabría bien qué síntomas corresponde con tal enfermedad o qué es lo que tiene el paciente. Está interesante, ¿no? Y sobre todo, bueno, como dices, el monitoreo de alguna persona, ¿no? También que esté por ahí. Ahora, a nivel internacional, que tú me digas, ¿sabes qué? Este país lo veo impresionante en inteligencia artificial. ¿Qué hacen, por ejemplo, con la inteligencia artificial? Bueno, pues, por ejemplo, vi un documental de IBM, de la empresa de IBM, que desarrollaron una inteligencia artificial que puede debatir con un humano. Entonces, a mi punto de vista, eso fue súper espectacular, porque una cosa es lo que tú y yo estamos haciendo, hablar, ¿no? Y mientras yo platico, tú me escuchas y vas traduciendo como quien dice todo lo que yo estoy diciendo. Pero hacerlo en una computadora es algo muy complejo, porque tiene que aprender toda la semántica y toda la sintaxis y todo el arreglo de las oraciones, para que en ese momento que uno está conversando con la computadora te pueda entender y formular también una respuesta o una pregunta. Entonces, eso para mí fue algo muy increíble. Me acuerdo de estas antiguas juegos, no sé, de Atari, si te tocó. Bueno, no estás muy chavo, pero no te tocó el Atari, pero a lo mejor lo jugaste nostálgico, jugabas ajedrez con la computadora y nos ganaba, ¿no? Y era algo muy sencillo, eran jugadas programadas. Y realmente pues, sí te cacha muy rápido, pero ya debatir ya es otra cosa, ¿no? Sí, ya es otra cosa. Y de hecho ahorita que tocas ese tema, sí llegué a jugar lo del ajedrez igual, pero
no en el Atari, en la computadora. Ok. Pero cuando comencé con lo de la inteligencia artificial me planteé precisamente uno de esos proyectos. No lo hice en la computadora, sino lo hice utilizando un microcontrolador y una pantalla gráfica. Y de hecho lo llevé a la universidad para que varios lo testearan. Y mientras lo testeaban y jugaban, a veces ganaban ellos o a veces perdían. Cuando perdían, la misma computadora, bueno, en este caso el mismo microcontrolador, aprendía su error y veía las tácticas del otro del contrincante y los analizaba y después formulaba un nuevo algoritmo que le podía ganar a la siguiente. Entonces cada vez iba evolucionando más y más y más, y eso es muy atractivo porque puedes hacer bastantes cosas. Claro. Oye, ¿dónde pueden seguirte? ¿Estás publicando algo o para que la gente pueda conocer un poquito más sobre la inteligencia artificial? Por el momento no estoy publicando nada, todavía estoy investigando, pero sí estoy haciendo unos artículos ya. Entonces en cuanto salga... pues están en proceso. Están en proceso, ya en cuanto salga pues ya te pasaré el link para que lo No, y para que vengas y los platicas aquí al aire un poco, claro. Y nos puedas comentar. Pues muchísimas gracias, Guillermo, por habernos acompañado el día de hoy. No, ¿de qué? Gracias a ustedes. Muy bien, llevamos un corte, señor Oscar, 4:16 y regresamos.